Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Ese día vamos a tocar un tema que hemos titulado ¿Ha podido tu Dios librarte de los leones? Repito el nombre del tema: ¿Ha podido tu Dios librarte de los leones? Tomamos como referencia el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 20 al 25. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 20 al 25, y dice la palabra de Dios: Al amanecer, el rey se levantó al rayar el alba, y fue corriendo al foso de los leones. Conforme se acercaba, gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: Viva el Rey por siempre. Mi Dios ha enviado su ángel, que ha cerrado la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque soy inocente ante él, como tampoco he hecho nada contra ti. Entonces el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron del foso, no le encontraron ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían devorado. Este pasaje, mis queridos hermanos, es bien interesante, porque aquí se nos está dando el relato de cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. Ahora, este es un relato que aparece en la parte canónica del libro de Daniel. En la parte deuterocanónica del libro de Daniel aparece otro relato similar, en donde también Daniel es lanzado al foso de los leones, pero bajo otras circunstancias. Unas circunstancias en donde él se enfrenta hacia la idolatría del pueblo de Babilonia, y el rey es presionado para que Daniel sea eliminado, y así es como el rey envía o lanza a Daniel al foso de los leones. Pero ese es un relato que aparece solamente en los textos griegos del libro de Daniel. Ese texto que hemos leído aparece en la parte hebrea, en la parte canónica, y aquí se nos está relatando cómo Daniel fue lanzado por parte de las intrigas que sus enemigos hicieron para presionar al rey a que fuera lanzado al foso de los leones. En este texto, mis queridos hermanos, hay algunas ideas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Recuerde que la misma palabra de Dios nos dice de que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que encontremos consuelo, encontremos fortaleza, y todos los que de alguna manera, en algún momento, hemos atravesado por esa situación en donde somos lanzados o hemos sido lanzados al foso de los leones, este pasaje nos tiene a nosotros que darnos una confianza, la confianza que en medio de toda esa situación Dios siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos siempre con Dios. Hay una protección de parte de Dios. Dice que al amanecer el rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al foso de los leones. Daniel fue acusado injustamente, se le puso una trampa y fue acusado injustamente ante el rey con el propósito de silenciar a Daniel. Cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos la palabra de Dios, vemos cómo siempre la gente, los hombres, las mujeres piadosos, siempre han sufrido persecución, y eso es lo que la palabra de Dios dice: todo aquel que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Entonces, en el caso de Daniel se da algo similar. Daniel pues tenía que ofrecer siempre sus oraciones. Dice el libro de Daniel que él ofrecía sus oraciones 3 veces al día, pero los enemigos no sabían cómo destruir a Daniel. Entonces trataron de buscar una estrategia para acabar con él.
porque Daniel les estorbaba. Cuando uno quiere ser bueno delante de Dios, cuando uno quiere hacer las cosas correctas delante de Dios, siempre vamos a ser estorbo para más de uno. Siempre vamos a ser estorbo para aquel que quiere vivir a su manera, que quiere hacer las cosas como le da la gana, y se encuentra con alguien que quiere hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pues claro, va a ser un estorbo esta persona. Si usted ha leído los evangelios, se va a dar cuenta que Juan el Bautista precisamente atravesó por esa situación. El mensaje de Juan era bien fuerte. Muchos han malinterpretado el evangelio, haciendo creer que el evangelio es un mensaje de amorcito y de pajaritos y de florecitas. Como me decía una persona, no, primero hay que predicarles el amor y después les seguimos predicando el amor. Pero ¿cuándo se les va a predicar la justicia de Dios? Ay, no, es que a Dios no hay que seguirlo por miedo, sino por amor. Y así se van, puro amorcitos. Pero cuando uno lee el evangelio, tanto Juan el Bautista como Jesús, sus mensajes iniciales fueron fuertes. Juan el Bautista dijo claramente, le dijo, empezando su ministerio de predicación, él dijo: arrepiéntanse, raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y el árbol que no da fruto será cortado y lanzado al fuego. Así comenzó el mensaje del evangelio. Así comenzó Jesús también. Entonces, claro, un mensaje de ese tipo, para alguien que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, estorba, no se soporta. Entonces vemos lo que ocurre con Juan el Bautista, cómo increpaba a Herodes directamente por el pecado grande que había cometido Herodes al juntarse con la mujer del hermano de él. Pero dice que a pesar de que Herodes se enojaba por la forma como Juan le hablaba, como Juan lo criticaba, hoy en tiempos modernos se diría como Juan lo atacaba, dice que lo escuchaba de buena gana. Pero en cambio la mujer de Herodes, que había sido mujer de su propio hermano, esa mujer se enfurecía, rechinaba los dientes, sentía cólera, porque claro, el mensaje le pegaba, le dolía. Pero aquí encontramos un detalle bien interesante. Esta mujer no quería convertirse, simplemente esta mujer se había obstinado en su pecado. Entonces lo que hizo fue querer silenciar el mensaje, tratando de silenciar al mensajero. Le estorbaba a Juan. Entonces aprovechó la oportunidad de que su hija bailó de una manera seductora, y Herodes en su carnalidad, en su locura, se emocionó y le promete y le dice: te voy a dar lo que tú me pidas. Y la mujer aprovechó y le dijo: dile que te traiga en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, a quien ya tenía preso porque ya lo había encarcelado, porque su mensaje era muy duro. Y como Herodes había hecho la promesa delante de todos los que estaban ahí, pues tuvo que cumplirla. Y así fue como le cortaron la cabeza a Juan. Todo por predicar, todo por decir la verdad. Igual pasó con Jesús, lo crucificaron. Igual pasó con los apóstoles, especialmente con Pablo. Usted recuerde cuando Pablo en el libro de los Hechos llegaba a diferentes ciudades, y aquellos enemigos de él, aquellos que no querían que él predicara, que el evangelio fuera predicado, inventaban tanta calumnia, tanto chisme, que cuando él fue capturado, fue llevado a juicio, dice que presentaron acusaciones gravísimas, pero no las podían probar. Y así fue como Pablo al final pues es decapitado, le cortan la cabeza, según la historia, según la tradición. Entonces lo mismo ocurre con Daniel. Daniel era un estorbo para los demás sátrapas, los demás gobernadores, administradores del rey. Era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba de Dios en una corte pagana, en una corte de idólatras, y este hombre mantenía su vida y su testimonio correcto delante de Dios, y aparte de eso era un hombre muy fiel.
lo pesquisaban, lo vigilaban, trataban de ver qué le encontraban, le hacían auditorías, lo andaban viendo qué le podían encontrar de fraudulento para tener de qué acusarlo con el rey, pero no encontraban nada porque la vida de Daniel era correcta ante los ojos de Dios y ante los ojos del rey. Así que se les ocurrió hacer algo. Vinieron y dijeron, bueno, la única manera en que nosotros podemos acabar con es acusándolo en algo relacionado con su religión. Y ahí fue donde hicieron el plan para poder venir y destruir a Daniel. Entonces vinieron donde el rey y le hicieron y le dijeron, mire su majestad, queremos pedirle algo, queremos pedirle que por los próximos 30 días nadie haga ningún tipo de oración ni de petición a ningún dios o a ningún hombre, sino solamente a ti. Entonces viene el rey y cae en la trampa. Y el rey da el dictamen. Entonces viene el rey y dictamina que en el espacio de 30 días nadie podía hacer ninguna oración ni ninguna petición a ningún dios o a ningún hombre que no fuera solamente el rey. Y se quedaron espiando a Daniel a ver qué hacía. Y vino Daniel, y como él estaba confiado y él había creído en su Dios, entonces vino Daniel, abría las ventanas de su habitación 3 veces al día, porque eso es lo que dice, que 3 veces al día se arrodillaba y oraba delante de Dios. Cuando lo vieron que estaba haciendo eso, inmediatamente fueron donde el rey, porque los malvados se especializan en vigilar, están pendientes, están ocultos, calladitos, solo viendo, tratando de buscar algo. Así llegaban muchos donde Jesús a observarlo, a escucharlo. Después se iban donde los fariseos, es que dijo esto y esto y esto, y andaban buscando algo, alguna palabra. Por eso dice en el Evangelio que siempre andaban buscando alguna palabra que Jesús dijera para poder venir y tener de qué acusarlo. Y cuando por último un día Jesús dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo levanto, pero Jesús se refería a su templo, ahí hicieron el gran drama. Ahí hicieron el gran escándalo. Ya ven, es una blasfemia. Dice que va a destruir el templo y no va a volver a construir y va a construir otro templo. Y ahí él se va a sentar como rey. Inventaron tantas cosas. Porque estos malvados son especialistas en eso. Tienen un arte para vigilar, para ver qué es lo que se va a decir, para tergiversarlo. Entonces ellos estaban esperando el momento. Y cualquiera puede decir, Daniel les dio motivo. Daniel era fiel a su Dios. Daniel no iba a ceder a ellos. Hay mucha gente que tiene el concepto que cuando alguien está equivocado y está dando sus ideas equivocadas, uno por humildad tiene que aceptar lo errado que están diciendo. Los santos de la antigüedad, ellos siempre hablaban acerca de algo que se llama el respeto humano. Y algunos, como Don Bosco o el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, ellos le ponen un calificativo al respeto humano, le llaman el maldito respeto humano. Algo que está muy de moda actualmente, algo en donde uno tiene que mejor hacerlo políticamente correcto para no lastimar los sentimientos de la muchedumbre. No importa que uno vaya en contra de sus propias convicciones o peor aún, en contra de lo que Dios tiene establecido. Entonces, para no ofender, mejor hay que callarse. Porque si uno viene y predica la palabra de Dios, puede ofender. Entonces no hay que ofender a nadie. Entonces evitemos cualquier tema que pueda venir y ser de ofensa para alguien. Y por eso es que la predicación del Evangelio actualmente se ha prostituido, se ha vendido. Se ha vendido a aquellos que no quieren que les toquen su pecado. Se ha vendido a aquellos que no quieren que se les confronte su maldad.
y sea diluido, sea licuado. Entonces hoy las predicaciones hablan de todo menos de lo que deberían de predicar, contra el pecado y la conversión, contra el pecado y a favor de la conversión. Y esta gente está siempre esperando el momento para cachar cualquier palabra, para venir y tener de qué acusar. Entonces, como les decía, se tiene el concepto que ser humilde es aceptar los errores. Y ocupo esta palabra, las burradas de otra gente. Y salen con una burrada. Pobrecitos los burros que uno los compara con esta gente. Burros no tienen culpa. Y vienen y salen con unas burradas, hermanos, que dan pena, dan vergüenza, dan lástima. Entonces uno viene y les dice, no, mire, eso no es así. ¡Oh! ¿Y usted quién es para juzgar? ¿Y usted quién es para decirnos? ¿Y usted aquí? ¿Y usted es un soberbio? ¿Y usted es... Y empiezan con su gran drama. Drama de niña despechada. Y empiezan a hacer todo el melodrama. Y luego empiezan ya a confabular. No, a este hay que callarlo. Este no es como aquel predicador. Ese predicador si nos gusta, pues como nunca les dice nada, por eso le gusta. Pero este predicador hay que acabarlo. No podemos permitir que siga hablando de esa manera, porque está causando división. San Pablo habló de la división. Él dijo, miren, hay muchos que vienen y causan división, pero el que causa división no es el que llega a confrontar. El que llega a causar la división es el que quiere meter la mentira, el error, el engaño, porque sabe muy bien que va a conseguir adeptos, porque hay mucha gente que eso es lo que le gusta, la mentira, el engaño, la burla. Entonces, cuando logra conseguir sus adeptos y logra colocarse, posicionarse, y aparece alguien a decirle, hey, hermano, eso no es así, hermano. No, hermano, no, así de esa manera no es. Oh, miren este. Y ahora ocupa a su chusma, a sus adeptos. Miren este, está atacándome. Miren este, los está atacando a ustedes también. Este está causando división. Y ya conocemos la historia. Y ya sabemos lo que pasa después. Y eso es algo, mis hermanos, que ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Entonces a Daniel le pasa precisamente esta situación. Viene Daniel, él no iba a complacer a nadie, ni siquiera iba a complacer al rey, él no iba a vender sus convicciones, él no iba a tener miedo a que le ocurriera algo, él mantuvo su fidelidad a Dios. Y al mantener su fidelidad a Dios, eso le trajo problemas. Porque, mis queridos hermanos, mantener la fidelidad a Dios causa problemas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, y lo repito. Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Entonces, en este caso, Daniel mantiene su convicción, mantiene su ritmo de vida, abre la ventana de su habitación, se pone de rodillas en dirección a Jerusalén y hace su oración. Pero como aquellos estaban esperando que él hiciera eso, inmediatamente fueron donde el rey y le dijeron: oh rey, vive para siempre, mira, tú diste una ley diciendo que en el lapso de 30 días nadie podía hacer ningún tipo de petición ni de oración a ningún dios ni a ningún hombre, de acuerdo a las leyes de Media y de Persia, que no pueden ser quebrantadas. Oh sí, les dice el rey, claro, yo di esa orden no puede ser quebrantada. Pues Daniel, uno de los deportados judíos, sigue haciendo oraciones a su Dios. Ha desobedecido la orden que tú diste, una orden que ellos mismos le dijeron que hiciera. O sea que él mismo había caído en la trampa. Y cuando el rey se da cuenta de lo que había pasado, el rey trató de buscar las maneras legales para evitar el castigo de Daniel, pero no había manera. Él mismo había dado la ley
y de acuerdo a las costumbres de los medos y los persas, la ley que daba el rey era inquebrantable, ni siquiera él la podía quebrantar. Cuando fue el caso de Mardoqueo, de Esther, en el libro de Esther, cuando él dio la ley de que todos tenían que venir y destruir a los judíos, después él no podía contradecir la ley, pero él en su astucia, el rey, cuando se dio cuenta de la maldad de Amán, lo que hizo fue pues dar otra ley. Entonces viene y dice, miren, no puedo quebrantar la ley que yo ya di, los van a atacar, los van a querer exterminar, porque yo no puedo venir y anular esa ley, pero voy a dar otra ley. Faculto a todos los judíos que se defiendan y que exterminen a los que los quieren exterminar a ellos. Y ya, si usted ha leído el libro de Esther, sabe todo lo que ocurrió al final. Y sabe muy bien lo que pasó con Amán, que Amán fue el que tramó todo ese plan, porque él, en su locura, en su odio que tenía hacia Mardoqueo, no solo quiso destruirlo a él, quiso llevarse a todo el pueblo judío junto con Mardoqueo. Y todos sabemos cómo terminó Mardoqueo. Terminó ahorcado en la misma horca que él hizo para Mardoqueo. Pues lo mismo está pasando acá con Daniel. Ahora el rey trató de venir y ver de qué manera lo libraba, pero no había manera. Él dice que agotó todos los recursos para tratar de salvar a Daniel, pero no hubo remedio, no hubo salvación. Y fue presionado por estos bandidos a tal punto que el rey no tuvo otra opción más que lanzar a Daniel al foso de los leones. Y fue lanzado. Dice que el rey ese día no pidió que le llevaran música, no pidió las compañías de sus concubinas como acostumbraban en esa época, sino que él se acostó sin cenar. Me imagino que ha de haber pasado una noche triste pensando que uno de sus mejores funcionarios, que incluso era uno de sus amigos, él mismo había dado el decreto para matarlo, para destruirlo por instigación de otros. Me imagino que él se culpaba esa noche, él se culpaba él mismo, cómo pude ser tan tonto, cómo pude caer en esa trampa, cómo no pude darme cuenta que era una trampa que me estaban poniendo para destruir a Daniel. Y ese hombre dice que ha de haber pasado una noche tan amarga y tan larga que nomás amaneció. Al amanecer, él se levantó al nomás rayar el alba y se fue corriendo al foso de los leones a ver qué había pasado con Daniel. Pero el rey da una declaración bien interesante. Dice que conforme se acercaba, gritó a Daniel con voz angustiada y le dijo: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? ¿Ha podido tu Dios? Acuérdese que en esa época habían tantos dioses y cada uno adoraba sus dioses. Los reyes, como en el caso de Salomón, cuando hacían esos matrimonios políticos con las hijas de los reyes de sus alrededores, ese fue precisamente el error que cometió Salomón. Él las llevaba a su ciudad, a Jerusalén. Entonces él lo que hacía que les edificaba los altares, los templos de sus dioses a estas mujeres, para que ellas adoraran, y cada una tenía sus dioses. Entonces cada quien tenía su adoración. En el caso de Jonás, ¿se acuerda cuando iba Jonás en el barco? Y entonces dijeron todos los marineros que cada quien le clame a su Dios, a ver cuál de todos esos nos libra. Entonces viene el rey y le dice a Daniel: mira, y ese tu Dios al que tú sirves te pudo librar. Pero le dice una palabra bien interesante: a quien sirves tan fielmente. O sea que Daniel era un hombre que servía con mucha fidelidad. Daniel era un hombre que le servía a Dios con integridad. Y el rey llega a preguntar y le dice: ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Aquí está la primera idea, mi querido hermano, que quiero que meditemos en esta predicación. Servir a Dios. ¿Ha podido tu Dios librarte? ¿Ese tu Dios a quien tú sirves fielmente? La palabra de Dios nos habla de cómo nosotros tenemos que servir al Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13.
Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios. Y ahora Israel. Si usted me ha escuchado ya en otras prédicas, usted sabe que cuando yo digo Israel, algo que yo aprendí hace muchos años, quite el nombre de Israel y ponga su propio nombre ahí. Y ahora, y ahí ponga su nombre, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? ¿Qué te pide? Sino que temas. Aquí viene la primera parte. Temas a Yahvé tu Dios. ¿Qué es temer? ¿Qué es temor? No es un temor de miedo, es un temor de respeto. Aquí está diciendo, ¿qué es lo que te está pidiendo? En primer lugar, que respetes a Dios, mi hermano. Ahorita estamos viviendo en una etapa en donde a Dios ya no se respeta. El mandamiento de Dios es bien claro: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero muchos no respetan ni siquiera el nombre de Dios. Le dicen Diosito, le dicen Jesucito, le dicen, en mi país le dicen el colocho. Para nosotros colocho, el pelo colocho, es lo que le llaman en otros lugares chino o rizado. Entonces le dicen el colocho, el de arriba, el man. O sea que no hay respeto ya ni siquiera al nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Yahvé tu Dios? Sino que temas, que respetes a Yahvé tu Dios. Y luego sigue diciendo Deuteronomio 10:12, siguiendo en todos sus caminos. La vida cristiana, la vida espiritual es una vida de seguimiento. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir detrás de, siguiendo a. Eso es lo que significa precisamente discípulo. Jesús tenía muchos discípulos. De esos discípulos escogió a 12 con los que iba a comenzar toda la historia que ya conocemos. Pero él tenía muchos discípulos que lo seguían, que iban detrás de él. Muchos lo seguían por amor a él, muchos lo seguían por ver qué lograban de él. Y hasta la fecha, así hay muchos. Lo siguen no por lo que él es, sino por lo que van a conseguir de él. Pero la mayoría deberíamos de seguirlo a él por lo que él es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que lo sigamos a él, siguiendo todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer cuál es su voluntad, qué es lo que él quiere y hacer lo que él quiere. Eso es lo que significa siguiendo todos sus caminos. Y eso es el eterno pleito que yo he tenido con mucha gente que me acusa de tantas cosas, porque yo siempre les digo, lean la Biblia. Oh, es que usted todavía tiene lo de la sola doctrina. No tiene nada que ver. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Si usted es católico, usted debe de conocer su catecismo, su manual de doctrina, en donde claramente dice que su iglesia le recomienda la lectura asidua de las Escrituras. Algo que los evangélicos no tienen necesidad que se les esté recalcando, porque desde que comienzan saben que tienen y se les dice y se les enseña, lea su Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos conociendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, siguiendo todos sus caminos. Es el mapa de nuestra vida, es el GPS que nosotros tenemos, que nos va llevando, nos va orientando, nos va encaminando, así como aquella columna de nube que le daba frescura al pueblo durante el ardor del día, y que era fuego, que era iluminación, que era calor durante el frío y la oscuridad de la noche en el desierto. Por eso dice claramente el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces está diciendo, primero, que respetes al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos, amándolo. Aquí viene la parte donde se equivocan aquellos. Creen que hay que tenerle miedo a Dios. No, un respeto con amor. Así como nuestros padres. Uno los respeta y les tiene amor, con respeto. Así como un hijo a su padre, amándolo. Pero luego está diciendo este texto de Deuteronomio 10:12, sirviendo a Yahvé tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, sirviendo a Yahvé, tu Dios. Entonces Daniel era un hombre que había aprendido esto, que conocía esto. Y Daniel era un hombre que estaba sirviendo a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Pero ese servicio a Dios lo llevaba a otra parte también importante, que está en el versículo 13 de este pasaje de Deuteronomio 10. Guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Entonces aquí es donde el Señor nos está diciendo varias ideas bien importantes en su palabra. Primero, ¿qué es lo que pide de nosotros? Que le tengamos respeto, que lo sigamos a Él en sus caminos, que vayamos detrás de Él, que lo amemos, que no vayamos detrás de Él por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, que lo sirvamos. Servir, y como lo vamos a ver en el siguiente texto bíblico, servir significa dar culto. La palabra servir significa dar culto, servir, especialmente adorar. Ya vamos a ver esa parte. Entonces está diciendo, sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero también nos da la exhortación, guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Ya les he contado que una vez me dijo una persona, la Biblia no se lee, sino que se practica. Ok, pero ¿cómo vamos a practicar lo que no sabemos? ¿Y cómo vamos a saber si no la hemos leído? Está como aquel, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicarles si no son enviados? Entonces hay mucha gente que ocupa unas ideas tan absurdas, y cuando se le dice a esta persona, óigame, pero ¿por qué usted está diciendo de que no hay que leer la Biblia sino ponerla en práctica? Pero ¿y cómo se va a poner en práctica lo que usted no ha leído? Usted no puede venir y decir que va a practicar lo que no sabe. ¡Ay, soberbio! ¿Y usted quién es para juzgar y criticarme lo que yo estoy diciendo? Así como yo digo, así tiene que ser porque así me lo imagino. Y pues ahí vienen ya los problemas. Porque no les gusta que se les diga nada. Pero la palabra de Dios está diciendo bien claramente, guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Pero al final de este versículo 13 hay una nota bien interesante. Hay un detalle bien interesante. Y dice Dios, Moisés en este caso lo está diciendo, para que te vaya bien. Esa es la clave. Si nosotros, mis queridos hermanos, aprendemos a respetar a Dios, a seguir sus caminos, a amarlo, sirviéndolo, dándole el culto que Él merece, que hay que darle a Él, y cumpliendo, guardando lo que Él nos ha pedido que hagamos, nuestra parte del pacto que Él ha hecho con nosotros, entonces nos va a ir bien. Ah, pero a Daniel no le fue bien, porque a Daniel lo agarraron y lo echaron al foso de los leones. Es que no significa que no van a haber problemas. El hecho que diga la palabra de Dios para que te vaya bien no significa que no van a haber problemas, porque eso es lo que muchos malinterpretan. Una vez me dijo un señor, director de una radio católica, yo cuando veo que una persona está enferma de alguna enfermedad como cáncer, yo evalúo y digo, desde el momento que esa persona se enfermó así, es porque esa persona no andaba bien delante de Dios. Porque una persona que vive bien y que sirve a Dios no tiene que morir de una enfermedad de esas. Ok, le dije. ¿Y usted ya leyó cómo murió Eliseo? Y ya se me quedó viendo así como que le estaba hablando en chino. ¿Ya leyó cómo murió Eliseo? Dice claramente que el texto bíblico dice que estando Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. Así lo dice claramente. O sea que Eliseo murió de una enfermedad. Y Eliseo fue un gran profeta de Dios, que en la misma palabra de Dios dice que él todavía incluso profetizó después de muerto. ¿En qué sentido? ¿Se acuerda aquella vez
que llevaban a enterrar a aquel hombre, y cuando vieron que venía una banda armada de delincuentes, de salteadores, inmediatamente tiraron los huesos en el cadáver en la tumba, y resulta que ahí ya estaba enterrado Eliseo, y dice que cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo también se levantó y se fue corriendo. O sea que Eliseo murió de una enfermedad y fue un gran profeta de Dios. Entonces aquí encontramos, cuando alguien dice eso, es porque no conoce la palabra de Dios. No sabe que las enfermedades son parte de nuestra naturaleza humana, parte de lo que tenemos que arrastrar. Pero no significa que cuando nos dé una enfermedad o nos dé una situación o atravesemos por una prueba, no significa que nos está yendo mal. Porque aquí es donde viene el problema de mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Cuando vienen y atraviesan por una situación, empiezan a amargarse y a decir: ay, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Espérate, vamos a ver qué pasa. Dios no ha terminado su obra todavía. Dios todavía está sentado en su trono. Dios no ha terminado todavía. En ese momento, imagínense, Daniel hubiera sido alguien así como nosotros, que no tuviera una confianza firme en Dios. Y en el instante en que Daniel es lanzado a los leones, viene Daniel, inmediatamente se hubiera amargado con Dios. Ay, Señor, ¿y por qué estás permitiendo que me tiren a los leones? Ay, Señor, los leones me van a comer. Ay, Dios mío, ¿y dónde estás entonces? Señor, ¿por qué entonces voy a atravesar por esta situación? Pero no, Daniel lo echaron al foso de los leones. Cualquiera puede decir: ya ven, sí le fue mal. A Jesús le fue terriblemente mal, lo terminaron crucificando. A Pablo le cortaron la cabeza. A los profetas los apedreaban, los mataban también. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice: para que te vaya bien? Porque acuérdese, hermano, que al final es donde se ve claramente lo que Dios va a hacer. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero la pregunta es: ¿se lo comieron los leones? ¿Ha podido tu Dios librarte? ¿Ha podido tu Dios librarte de los leones? Y eso, hermanos, nosotros lo encontramos y lo entendemos también en la medida que servimos a Dios. Por eso es que el rey le dice claramente a Daniel, le dice: ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? ¿A quien sirves? ¿Qué quiere decir servir? En Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos está diciendo la definición de lo que significa servir a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. 28 y 29. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, esto ya se lo está diciendo a la iglesia, a los cristianos, hemos de mantener la gracia. Esto es bien importante. La palabra de Dios siempre, especialmente en el Nuevo Testamento, nos recalca tanto el hecho de mantenernos en la gracia de Dios, porque al final de cuentas eso es lo que nos salva. No nos salva la religiosidad, no nos salvan los rituales, la liturgia, no nos salva pertenecer a una organización en específico. Lo que nos salva es la gracia, el favor de Dios, que se logra a través de la fe. Porque si dice San Pablo: por gracias que son salvos por medio de la fe. Hemos de mantener la gracia, o sea, debemos de cuidar esa amistad con Dios. Y mediante ella, mediante esa gracia, mediante esa amistad con Dios, ofrecer a Dios un culto que le sea grato. O sea que nosotros podemos ofrecerle a Dios un culto que le desagrade. ¿Usted se acuerda de Caín? ¿Se acuerda de Abel? Caín ofreció un sacrificio que no fue aceptado a los ojos de Dios. El sacrificio de los impíos. El camino de Caín, dice el apóstol Judas en su carta. Entonces él ofrece un sacrificio desagradable a Dios. No recibe Dios el culto que le ofreció. En cambio, el culto que Abel ofreció fue grato a los ojos de Dios. Entonces, por eso está diciéndonos Hebreos, debemos de, a través de esa gracia. Por eso es que una persona que no esté en gracia de Dios, que no esté caminando en la gracia, en la amistad, en el favor de Dios,
todo el culto que pueda ofrecer no es agradable a los ojos de Dios. No es un olor grato. San Pablo habla de un olor grato, un olor de vida, pero también habla de que hay muchos que tienen olor de muerte. Claro, pero nosotros no podemos saber cómo realmente, si una persona tiene un olor de vida o un olor de muerte, porque acuérdese que Jesús le habló a aquellas personas muy religiosas, muy practicantes de la ley, muy piadosas supuestamente, pero Jesús les dijo, sepulcro blanqueados, le dijo. Pablo le dijo al sumo sacerdote, hoy Pablo le faltó el respeto al ungido, le dijo sepulcro blanqueado. ¿Qué significaba eso de sepulcro blanqueado? Jesús se los dijo, por fuera se ven hermosos, se ven adornados, por fuera se ven bonitos, arreglados, pero por dentro están podridos, están llenos de huesos, están muertos. Entonces San Pablo habla de un olor de vida y de un olor de muerte. Olor de vida para los que se salvan y el olor de muerte para los que se condenan porque están muertos espiritualmente. Entonces por eso está diciéndonos aquí Hebreos que debemos de mantener la gracia y mediante esa gracia ofrecer a Dios un culto que le sea grato, un culto que se ofrece a Dios fuera de la gracia, fuera de la amistad, a través de simplemente cumplir ritos, a cumplir pura religiosidad, no es agradable a Dios. ¿Y usted quién es para juzgar si yo estoy ofreciendo? Yo no sé cómo lo ofrece usted. Lo único que le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es usted, su conciencia y delante de Dios. ¿Qué tipo de culto le está ofreciendo a Dios? Si es un culto grato o no. Y eso es algo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de reflexionar. Si estamos realmente ofreciéndole un culto grato a Dios. Por eso dice que mediante la gracia debemos ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia. Pero mire el versículo 29, qué fuerte lo que dice, pues nuestro Dios es fuego devorador. ¡Ay! ¿Cómo va a creer que va a ser fuego devorador? Si Diosito es misericordiosito. Pero no es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos está diciendo que Él es fuego devorador. Eso significa, mi querido hermano, que si nosotros venimos atrevidamente a querer servir a Dios, a ofrecerle un culto, la palabra que aparece como culto en este texto de Hebreos es la palabra griega que se traduce o se pronuncia latreu, de ahí viene latría, latreu. Es un culto, es un servicio. Significa servir, especialmente a Dios. Llega incluso al punto de adorar. Latría, latreu, en este caso así se pronuncia, latreu, quiere decir adoración. Entonces, ¿qué tipo de culto estamos ofreciéndole nosotros a Dios? Daniel ofreció un servicio a Dios agradable, por eso es que le dice el rey, tu Dios a quien sirves tan fielmente. Daniel servía fielmente a Dios, pero no era cualquier servicio, era un servicio agradable a Dios. Por eso, nuevamente leyendo el pasaje de Deuteronomio, ¿qué es lo que pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas, un servicio con respeto a Dios, siguiendo, o sea, un servicio en obediencia, amándolo, un servicio con amor, con todo tu corazón, o sea, con todo nuestro ser, entrega total, y un servicio de guardar sus mandamientos, de hacer lo que Él diga. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y al final, ¿le fue bien a Daniel? Salió bien del foso de los leones. Salió muy bien del foso de los leones. Parece que cuando el rey le dice, ha podido tu Dios a quien sirves tan fielmente librarte de los leones, viene Daniel y desde adentro le grita al rey, ¡viva el rey por siempre! Yo creo que ese rey se ha haber ido de espalda. ¡Viva el rey por siempre! Mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho daño porque soy
inocente ante Él. O sea que en medio de ese problema salió bien librado. Eso es lo que significa este pasaje de Deuteronomio, para que te vaya bien. No significa que no vamos a estar en el foso de los leones, significa que aunque nos tiren al foso de los leones, no nos van a hartar los leones. Eso es lo que significa. O sea que al final siempre nos va a ir bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema, mis queridos hermanos. Todavía faltan varios puntos. Ahorita solo hemos hablado del punto de servir a Dios. Falta que hablemos de la protección de Dios, falta que hablemos de la confianza en Dios y falta que hablemos de la retribución de Dios hacia los malvados. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para mantenernos siempre fiel a Dios, sirviéndole a Él de una manera agradable, guardando sus mandamientos por amor a Él, y que nuestro culto a Dios sea siempre grato a Él a través de una vida de gracia, de amistad con nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanitos. Muchas gracias por los que están siempre en sintonía de nuestros programas, por los que están siempre en comunicación, por los que nos apoyan con sus oraciones y también con sus donaciones, las cuales pues nos sirven para poder seguir evangelizando a tiempo completo, más que todo en esta temporada, en esta época que nos ha tocado vivir, en donde pues las comunidades están cerradas. Y nosotros vivimos precisamente de servir al Señor y servir a las comunidades a través de la enseñanza, pero pues hemos tenido que atravesar por esta situación y Dios así lo ha querido. Pero con todo, muchas gracias, hermanos, que nos han apoyado con sus oraciones, con sus donaciones también a través de nuestra cuenta de PayPal, la cual usted puede buscar en nuestra página web, la cual ya está habilitada, salvadormelara.com. Usted ingrese a nuestra página web salvadormelara.com y ahí va a encontrar usted los enlaces para nuestras redes sociales, para la página también, para la cuenta de PayPal, en donde nos puede dar una bendición a nosotros en la parte material, y también está el botón de contacto donde nos puede enviar un correo electrónico, que esa es la única manera de comunicación conmigo. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de nuestros programas. Recuérdenos siempre en sus oraciones, y con la ayuda del Señor continuaremos la próxima semana, si Dios nos permite y nos presta aún la vida en esta tierra. Que Dios los bendiga.